En el momento de la salida, el velocista de 70 kilogramos ejerce con su pie una fuerza sobre la pista como muestra la figura. Si al iniciar el movimiento despega sus manos del suelo y solo queda con el pie de apoyo en el piso, en un ángulo de 50 grados y con el que hace una fuerza en su pierna de 1100 newtons, entonces la fuerza normal que aparece en el piso cuando el corredor sale tiene el siguiente valor en newtons. En primer lugar, reconozcamos que en el momento de la salida él despega sus manos y el último pie de atrás del piso, así es que únicamente queda con un pie de apoyo en el piso y es ahí donde se ejerce la fuerza normal. Además, observemos que él tiene un peso y el peso de él va dirigido hacia abajo. La fuerza normal es una fuerza que aparecerá aquí y en sentido opuesto a el piso, o sea, en sentido vertical en Y, como reacción tanto al peso de él como a la fuerza que hace él en sentido opuesto al piso. Ahora sí, montemos esta fuerza en un eje de coordenadas cartesiano, X y Y. Esta fuerza sería una fuerza que iría más o menos así. Y ya que está a 50 grados la pierna, eso se proyecta aquí a 50 grados. Entonces el ángulo de aplicación de esta fuerza, que le llamaremos F1, que vale 1100 newtons, corresponde en realidad, midiéndola correctamente desde 0 grados, corresponde a 230 grados. ¿Por qué razón? Porque aquí son 0, aquí son 90 grados, aquí son 180 grados. Más los 50 grados, entonces tenemos 230 grados. ¿Y eso para qué me va a servir? Pues para averiguar la normal. En primer lugar debemos de reconocer que la normal va a ser la fuerza de reacción de esta fuerza en el eje Y. Esta fuerza F1 va a proyectarse en el eje Y acá. Y la fuerza normal va a aparecer en sentido opuesto, como reacción a esta fuerza F1 en Y, más esta otra que se llama peso, que también está en el eje Y va hacia abajo. Entonces, la suma de estas dos fuerzas en el eje Y van a proyectarse en sentido opuesto por tercera ley de Newton, acción-reacción, llamándose esta normal. Ahora, partimos de una condición que llamamos condición de equilibrio, donde toda la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a 0. Eso significa que la persona no va a salir brincando, no va, por causa de esta fuerza que él hace de 1100 newtons, no va a brincar de forma tal que se pierde la normal, sino que la persona permanece sobre el piso. Por lo tanto, vamos a buscar ahora todas las fuerzas que haya en el eje Y, y estas corresponden a, como dijimos, F1 pero en Y. Entonces la primera fuerza es F1 pero en Y. Negativa porque está dirigida hacia las Y negativas, ¿ok? Más la segunda fuerza que hay en el eje Y es esta, que le llamamos peso, que es negativo también porque va en Y. Más la tercera fuerza es la de reacción del piso. El piso reacciona con la fuerza que llamamos normal, que es positiva porque va hacia arriba. Todo esto igual a 0. Ahora despejamos normal, para ello vamos a pasar el peso al otro lado, invirtiendo signo, pasará positivo, y F1Y también al otro lado, invirtiendo signo, entonces va a decir normal es igual a F1Y más P, quedan positivas. Ahora sí, averigüemos el valor del peso primero. Peso es masa por gravedad, aquí sería 70 kilogramos, por 9,8 metros segundo cuadrado, 686 newtons. Ahora averigüemos el valor de F1 en Y. Para averiguar el valor de esto, aquí tenemos un triángulo, ¿ok?
o bien este triángulo de acá. El valor de F1 en Y tiene la misma medida que este cateto, que llamamos cateto opuesto. Voy a sacar este triángulo de acá para trabajar más fácilmente y explicar lo que está ocurriendo. Bien, tengo el triángulo con un ángulo de 50 grados y este cateto va a corresponder a el valor de F1 en Y. Yo sí conozco el valor de F1, que es esto, vale 1100 newtons. Acá lo dice el ejercicio. Entonces necesito averiguar el cateto opuesto. Esa función trigonométrica es la función seno. Sen de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y puedo simplemente despejar el cateto opuesto y decir que es seno del ángulo por el valor de la hipotenusa y listo. Pero lo voy a hacer siguiendo lo que había explicado en cálculo de fuerzas en X y fuerzas en Y. En primer lugar, les había dicho que para una fuerza en Y utilizamos la función seno midiendo el ángulo correctamente desde 0. Entonces, desde aquí 0, este ángulo se mide partiendo de 0 grados, aquí hay 90 grados, aquí hay 180 grados y serían 180 más 50. Tendremos aquí 230 grados. O sea, la forma correcta de medir este ángulo serán 230 grados. Entonces, para F1Y yo la averiguaré diciendo F1 por el seno de 230 grados. Y esto me da que F1Y vale menos 842.64 newtons. Y es lógico, tiene sentido, porque la fuerza va hacia abajo, va en el eje de las Y negativas. Ahora, ¿por qué es que el peso me está dando positivo? Porque yo no tomé en cuenta los ejes de coordenadas cartesianos y es práctica común cuando uno lo hace en el cálculo del peso. Muy bien, entonces me dice aquí que la normal es F1Y más P. Entonces simplemente digo F1Y positiva 842.64 newtons más el peso que son 686 newtons. La normal será igual a 1528.64 newtons.